cosas que tú nos estás enseñando, Señor, y todavía lo que falta, Padre. Pero te damos gracias porque tenemos acceso tanto a los atrios como al lugar santo, como al lugar santísimo. Pero nuestro anhelo es llegar al lugar santísimo. El lugar, Señor, de la intimidad tuya, el lugar, Señor, de lo que es la relación plena, Señor, contigo. Por eso te damos gracias en este día de que tú nos estás llevando y nos estás impulsando en estos momentos. Ponemos esta clase en tus manos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estábamos diciendo, estamos en la clase número 11. Pensamos que en 10 clases terminamos las clases, pero pica y se extiende, ¿no? Apenas para la otra semana ya entramos en el lugar santísimo. O sea que, y ese lugar tiene pues un lugar que es pues pleno, ¿no? Y ahí se abren muchas compuertas. Y por esa razón pues quizás sea un poquito 2 o 3 clases más. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la comunión en el lugar santo. El lugar santo es un lugar muy importante, muy especial, y ya lo compartimos el otro día, cuando él le dice que ir con él a esos lugares altos del Líbano, donde allí en esa parte que sabemos está el Monte Hermón, y habla del Monte Hermón, se puede ver todas las alturas. Por eso le dice en el capítulo, estamos en el capítulo 4, en el verso, todavía pues estamos por el 8, ya terminamos, pero solamente un repasito, porque si no, ¿verdad?, nos desconectamos toda la semana, no sabemos por qué montaña andamos. Pero bueno, ahí estamos en San Antonio, Texas, pero estamos nosotros queriendo ver estos montes. Recuerden que esas alturas, que son las alturas más grandes que hay en Israel, son esas alturas del Líbano, donde está el Monte Hermón, donde fue el monte en la cual el Señor fue y se transfiguró completamente delante de Moisés y Elías y delante de 3 discípulos. O sea que ellos fueron testigos, como hoy nosotros también somos testigos, a pesar de que no lo hemos visto así, pero tenemos acceso a verlo así también. Y para allá, pues sabemos nosotros que lo llevó a 3 montes, le dijo que mirara para el monte de Amana, de Senir y de Hermón, porque cada monte representa una verdad. Y sabemos que el monte Amana está hablando de permanecer en su verdad, porque habla de permanencia, quiere decir permanencia, ese monte, el monte Amana. También le dijo del monte Senir, que es un monte que habla de la autoridad que Dios nos da, que es la armadura que nosotros tenemos, quiere decir armadura. Y entonces les enseña desde esas alturas que tú tienes autoridad, pero tienes que andar en su verdad. Tienes que andar en su verdad para poder realmente ejercer esa autoridad. Y después le dijo también el monte Hermón. Le habló de ese monte, porque ese es el monte donde verdaderamente se nos llama el Señor a oír. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo el Padre allí delante de los discípulos? Este es mi hijo amado, a él oír, ¿sí? Donde empezamos a escuchar, a oír, a aprender a oír, porque a veces no aprendemos a oír, necesitamos tener cierta disciplina o estar muy atentos o estar muy conectados con el Espíritu. Y es el monte más alto que hay. Desde allí recuerden que se veían 2 tipos de animales, los leopardos y los leones. Le dijo, allí podían divisar la guarida de los leones, que es ya no se puede ocultar el enemigo. Como Jesús dijo, cuando Jesús bajó del monte, ¿qué dijo? Ya el enemigo, el príncipe de este mundo, no tiene nada conmigo, no me puede tocar. Así lo dijo. Claro, mucha gente no lo entendió, pero fue cuando bajó del monte. O sea que dijo, ya lo vencí, ya lo había vencido. Pero desde ahí nosotros empezamos a ver, desde cuando tú entras en esa comunión con el Señor, ya no es el enemigo, como vemos que hay muchos creyentes que nada más que se la pasan hablando del enemigo, y que el enemigo, porque no tienen esa intimidad con Dios, y entonces vive siempre con miedo de que el enemigo, y si me pasa algo es el enemigo, y si pasa otra cosa es el enemigo, y como quiera tiene el enemigo en la boca. Pero aquí dice Jesús, ya no tiene nada en mí. Y tiene que llegar también a que nosotros digamos, ya no tiene nada en mí. Si tengo que pasar una situación o algo, vamos a ver al Señor en la situación.
o lo que sea que haya uno que tenga que pasar, ya no está pasando solo, que eso es lo más importante. Y después también dice, descubrirás allí el acecho de los leopardos. El leopardo es un animal en acecho, también representa el enemigo, anda buscando a ver por dónde entra, dónde hay debilidad en ti, para que por ahí te ponga una zancadilla. Así es. Busca la debilidad. Pero bueno, sabemos que Jesús mismo se lo dijo a los discípulos, le dijo, el enemigo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pero el enemigo me lo ha pedido a ustedes. O sea que sabía que tenía lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ya eso lo sabemos, lo hemos enseñado, lo hemos hablado, pero cuando viene la lucha a veces hasta se nos olvida, ¿verdad? Pero no, cuando realmente hay un fruto, no se olvida. Cuando hay un fruto en nosotros, no se olvida. Eso siempre queda. Bueno, solamente estaba haciendo un repasito, ¿no? Pero ahora viene el resultado de esta acción, ¿no? Y es la comunión que crece en el lugar santo. Hay crecimiento 60%. Dice que hay 60% de crecimiento en el lugar santo, donde están los panes de la proposición, que representan la palabra que se come, la palabra viva que se come, donde está el candelero de oro, donde está alumbrado con aceite, ese aceite de puro olivas machacadas, y siempre está encendido y hay luz, y está el altar del incienso, donde es la oración, donde tenemos comunión con el Señor. Son 3 acciones que nosotros tenemos que desarrollar en el lugar santo. Hay personas que ni oran, ni deciden, ni llaman al Señor, pero no, todavía están en los atrios. Todavía están en los atrios. Que tienen que decir, ¿me conviene o no me conviene? Pero tú tienes que decir, ¿le conviene al Señor que estén bien? Y ya es diferente, ya cambia el aspecto, ¿no? Entonces Cantares 4:9, vamos a ir partir en 4:9, donde dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Primera vez que menciona a la esposa como hermana. El Señor no le decía a todo el mundo hermano. Es más, sus hermanos carnales, el Señor, cuando fueron, y aparece en varios evangelios, cuando aparecieron allí y tocando la puerta, oye Jesús, que mira que aquí está y su mamá y sus hermanos, andamos buscándolo. Y el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que guardan la palabra. Y mirándoles a todos los discípulos dice, esta es mi madre y este es mi hermano. Son los que obedecen la palabra. Como que parecía que eso estaba un poco duro, ¿verdad? Lo que estaba respondiendo. Pero en el aspecto en el cual él andaba, acuérdate que Jesús a los 30 años en adelante, esos 3 años y medio, él manifestó su identidad como hijo de Dios. Y lo anunció. Y lo dijo, porque eso lo ocultaba. Eso no lo podía hacer nadie, eso es una herejía. Decir que era hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Por eso fue una de las razones por lo que lo sentenciaron a muerte. Porque él era un hereje. Y por eso, porque él lo que dijo le costaba la vida y porque iba a destruir el templo. Fueron 2 acusaciones con falsos testigos. Y Jesús dice que enmudeció y cayó. Y por una verdad tremenda, ¿ven? Por una verdad tremenda, él pues pasó por eso. Pero bueno, comienza a veces por primera vez esta expresión del Señor hablándole a ella como hermana, esposa mía. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero que veamos ahí, como dice en Romanos 8:29, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros no decimos el Señor es nuestro hermano mayor. Quizás muchos cristianos no lo entienden porque no han entendido ese versículo. Pero el Señor se manifiesta a nosotros como el primogénito entre muchos hermanos, con el mismo Padre. Y no solamente, en Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, aunque seamos hermanos latosos, ¿verdad? De veras. Pero no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero cuando Él resucitó, reveló ese carácter de hermano, no solamente a Él, que pues Él sabía que era su padre, y Él no paró de hablar de su padre desde que Él comenzó. Es más, el Padre fue el primero que inició esa conversación. ¿Dónde? En el Jordán.
Cuando se abrió el Jordán, que él entró y fue bautizado, se levantó: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre habló, y de ahí en adelante él dijo: mi padre me manda y yo voy. Y nunca ocultó su identidad, pero antes sí lo ocultaba, porque andaba, pues imagínense, pues cómo lo hubiera pasado. Y el Señor dijo: mantén oculta tu identidad. Seguía siendo el hijo de José y María, y el hijo de José y María, y él no decía nada. Solamente cuando estaba en el templo a los 12 años, que él se perdió 3 días, no se perdió, estaba en el lugar correcto, pero se perdió para sus padres naturales. ¿Y qué pasó? Y él le dijo a ellos, no le dijo a los ancianos, le dijo a su padre. Le dijo: ¿no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿No sabéis que el negocio de mi padre? Y ellos se quedaron callados, no dijeron nada, porque ellos eran los únicos que sabían quién era el Padre de Jesús. Eran los únicos que sabían, nadie más lo sabía. Pero bueno, aquí cuando él ya resucitó y ya podía decir: ya ahora mi Padre es vuestro Padre, ya mi Padre no solamente es mi Padre, ahora es vuestro Padre. Él se lo dijo aquí a María Magdalena, aquella mujer que fue fiel, se mantuvo fiel, y desde que ella fue librada de 7 demonios, ¿verdad? Sabemos que estaba endemoniada y fue fiel al Señor. ¿Y qué le dijo? Le dijo a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Padre, pero también a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Eso fue lo que dijo ya cuando ya se iba a la presencia del Padre. Iba a presentar la sangre, porque le dijo: no me toques, no he subido al Padre todavía. Y ahí le dio la nota, y ella fue corriendo, y ni le creyeron. Pues ni le creyeron. Pero esos pequeños detalles de la Escritura deberíamos nosotros atesorarlos y descubrir todo eso. Pero bueno, esta es la primera vez que el Señor habla en esos aspectos. ¿Por qué, esposa mía? Porque el deseo del Señor lo estamos nosotros viendo en todas las Escrituras. Comienza con matrimonio, Génesis, y termina con matrimonio, Apocalipsis. Las bodas del Cordero. El primer matrimonio que instituyó Dios, Adán y Eva. Multiplicaos y llenad la tierra. Fue el primer capítulo. Ahí empezamos nosotros a leer que ya verdaderamente es un principio en Dios, ¿no? Y ese es el deseo del Señor, esa perfecta comunión, que es lo que Él realmente está trabajando con nosotros. Le dice: has apresado mi corazón con uno de tus ojos y con una gargantilla de tu cuello. Bien, no vamos a perder de vista lo que está diciendo aquí el Señor, porque nos está revelando realmente cómo nosotros leemos en Hebreos 2, capítulo 2, versos 1 y 2, y lo voy a leer. Hebreos 2, 12, 1 y 2. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Vamos a leer lo que dice aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenía la hermosa esta? Que tenía puestos los ojos en él. Pero dice: me apresaste con tus ojos, con tu obediencia y tu deseo de conocerme más. Y esa es la experiencia que se tiene en el lugar santo, que es una experiencia de un 60%, que es bastante, realmente es bastante. Dice: y con una gargantilla de tu cuello. Bueno, ya nosotros hemos hablado de lo que el cuello representa, que es la voluntad. Pero es interesante, cuando yo estaba leyendo aquí, que cuando iba a haber un matrimonio, estas costumbres de las tierras bíblicas, yo dije: déjame ver cómo es el matrimonio judío. Cuando se casaban dos, y todavía, pero bueno, ya se arregla, se ataría la novia preciosa. Si no tiene suficiente joya, las pide prestada, porque tiene que estar bella delante de su amado. Y como a veces son pobres,
Entonces usan guirnaldas, usan flores, corona de flores y algo que embellezca completamente a esa novia. Aquí lo dice. Y qué interesante, porque yo estaba leyendo todo esto y yo, caramba, mira esto. Cuando llegaba la noche en que debían principiar las festividades del matrimonio, era tiempo de ir por la novia. El novio se vestía de rey. Se vestía de rey hasta con una corona, porque se iba a reunir con su reina. Estos son tipos que eso lo trae las costumbres judías desde miles de años, pero para mostrarnos una verdad nosotros ahora nosotros vemos que la novia se pone muy bonita y se pone una corona, ¿verdad? Todas las novias de todo el mundo siempre se ponen una corona de flores, como le llaman aquí, una diadema bonita, donde se destaca como que la más importante de ese acto es ella y es él solamente, ¿no? Y era tiempo de ir por la novia y dice, y si era lo suficiente rico para afrontar la situación, llevaba una corona de oro. De otra manera sería entonces una guirnalda de flores recién cortada. Sus vestidos eran perfumados con incienso y mirra. Por eso vamos a leer aquí incienso y mirra y vamos a ver que por qué lo dice. Porque el incienso habla de intimidad con Dios. ¿Recuerdan el altar del incienso, donde se echa el incienso para que llegue, ¿no? Olor agradable en las oraciones? Y por cierto, hasta la Iglesia Católica adoptó esa costumbre judía. Y vemos ahí al sacerdote que echa incienso. ¿No lo han visto afuera cuando uno iba a la Iglesia Católica? Y yo decía, ¿para qué hará eso? Pues ni sabía. Pero ahora que vemos esto en las historias de lo que es los principios, de cómo Dios estableció su orden, vemos que todo eso son símbolos, ¿verdad? Y la mirra habla de intimidad, y ahorita vamos a ver cómo se produce esa mirra, porque vamos a hablar de esa mirra. Su cinto era de seda, brillantes colores, sus sandalias cuidadosamente adornadas con listones, y todo esto daba la impresión de paños volantes de capa suelta, como de las tierras del oriente. Por un momento al campesino parecía un príncipe entre sus compañeros. Era un campesino, pero Lucía esa vez era como un príncipe, y ni hablar de ella, más hermosa todavía, ¿verdad? Por eso habla de la escritura, en Isaías 61:10 dice, porque me vistió de vestidos de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. El asunto de la novia era todavía más complicado, porque usaba en sus pendientes, usaba sus collares, como dice aquí, con una gargantilla de tu cuello me has apresado, con una gargantilla de tu cuello. Nosotros, como vemos en las costumbres religiosas, hay iglesias que no permiten ni que te pongan nada de oro, porque eso es pecado. Quería cantar de cantares. Yo los mando a cantar de cantar, ¿verdad? Yo no soy de joya, a mí no me llama tanto la atención eso, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con eso, con lo que tú crees? Nada, ¿verdad? Es una forma de embellecer, simplemente, más nada, eso. Pero dice que era todavía aún más hermosa, y el adorno era un asunto costoso, se concedía mucho tiempo para la preparación de su persona, como vemos nosotros que pasó, y no voy a leer más esto porque no quiero demorarme mucho, pero recuerdan cuando Esther fue preparada 6 meses para ver y para ser aceptada, con afeites y cremas y perfumes y cuánta cosa, para que fuera hermosa. Pero ¿sabe qué? El rey no la quiso por eso, la quiso por lo que había dentro de ella. Y era hermosa, era muy hermosa, pero era más hermosa por dentro todavía, y la aceptó, la amó, hasta querer darle la mitad del reino. Fíjense, qué tremendo. Bueno, podemos entender aquí en el capítulo 4:10 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino son tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Hermano, dice el Señor que cuando nosotros le adoramos, sube ese perfume, y no usamos perfume para adorar a Dios, con un olor fragante, porque para el Señor el olor fragante no es solamente lo que te pone por fuera, sino lo que sale de adentro. Eso es lo que es fragante para el Señor. El olor fragante es eso. Cuando quemaban una víctima y traían ahí la ofrenda y la quemaban,
yo no creo que eso olía muy agradable para nosotros. Solamente si se quemaba el pelo, la peste era horrible. Pero para Dios era agradable porque lo hacían de corazón. Y venían y traían una ofrenda que querían darle de corazón. Y hasta que no se hiciera ceniza, ahí estaba la ofrenda y el olor fragante del Señor deleitándose por la obediencia, por la entrega. Son cosas que no tienen que ver lo externo. Pero aunque aquí lo escribe así, nosotros sabemos, como dice aquí en 2 Corintios, ¿verdad? 2:15, que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos grato olor de Cristo. Nosotros, ¿te imaginas? 2 Corintios 2:15. Porque como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62, verso 5. Como el gozo de la esposa del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hermoso realmente que podamos nosotros, cuando leemos los cantares, que el Señor pues nos revele realmente en la profundidad de ese libro, porque es un libro de revelación que mucha gente ni toca, porque no entienden, porque no han llegado a un nivel de 60. Yo sé que hay muchos que sí ya están en el lugar santísimo gozando, que están, no hombre, pero hay muchos que no, creen que es un libro un poquito raro, no lo entienden, aunque cantan de ese libro. Yo veo algunos cantos que sacan de ahí. Pero en el capítulo 4, verso 11, él sigue diciéndole: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tu vestido como olor del Líbano. Porque no les viene a la memoria miel y leche. ¿Dónde dijeron que iba a ser una tierra que fluye leche y miel? La tierra prometida. ¿Ve? El Señor dijo: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Oh, sí, qué bueno. Tierra de pozos, tierra de olivos, tierra de esto. Y cuando fueron los testigos, los espías, recuerdan que fueron 12 espías, y llegaron los 12 espías, 2 eran positivos y 10 negativos. Por eso les digo, son más gente negativa que positiva. Siempre no miren, donde va Vicente, va la gente, no. Donde mucho no. Así es, bíblicamente andando. ¿Y qué dijeron cuando regresaron? Es mentira lo que dice Dios, no es tierra de miel, ni tierra de leche, ni tierra, allí no hay ni agua. Así lo dijeron. Y Dios se enojó porque habían desacreditado su tierra y su promesa. Y dijo: ¿sabes qué? Ninguno de ustedes entrará. Ninguno, por haber desacreditado la tierra que yo preparé para mi pueblo. No van a entrar. Ninguno de ustedes va a entrar. Van a morirse en el desierto. Y pasó. Se murieron en el desierto. Esos no entraron. Se quedaron con las ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban mirando la tierra antes de conquistar. Mira, nosotros antes de conquistar, ¿qué cosa éramos? Una llaga podrida, como dice el canto ese que le gusta tanto a la gente. Una llaga podrida era mi vida. Lo único que le siguen cantando, yo no canto más eso. Ya pasó. Pero antes de conocer al Señor, ¿qué éramos? Una llaga podrida. Si alguien se fijaba en nosotros corríamos hacia donde toda la gente. Quejas, maldiciones, cuántas cosas. Pero la tierra nueva en nosotros, la tierra que fluye leche y miel, y dice: donde estaba, le decía, debajo de tu lengua. Como dice aquí, miel y leche hay debajo de tu lengua. Es una palabra de promesa, una palabra de prosperidad, una palabra de alabanza. ¿Qué pasó? Vamos a ver el orden. Eran los 10 espías negativos, pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Es una tierra buena en gran manera. ¿Cómo es que no vieron? Sí vieron. Ellos estaban mirando detrás de los gigantes, detrás de lo que vieron, detrás de que no había agua, detrás que no había aquellos árboles que decía el Señor. Ellos veían la tierra compuesta, pues tenían una mirada de fe, ¿verdad? Y así es como nosotros, es el plan, cuando nosotros hablamos, siempre hablemos con una esperanza viva, porque el Señor realmente eso es lo que está tratando con nosotros, que nuestro hablar sea diferente, que no sea el mismo hablar y el mismo tango de todo el mundo, porque la gente tiene hambre de algo que sea pues verdadero, algo de Dios, pero no de Dios así
de vez en cuando nos inspiramos. No, hermano, el Señor dice que tenemos que estar inspirados siempre, porque es una vida que se vive, no es una vida que tengo que ir a la iglesia, así que déjame vestirme de santidad. Salgo de la iglesia, me quito el vestido de santidad y yo sigo siendo yo. Eso es religión. Dios no quiere nada con lo religioso. Y lo sabemos. Jesús, ¿con quién tuvo contienda? Y no contienda, él no peleó, él nada más que le puso el punto sobre la silla. ¿Con quién? Con los religiosos. Eso fue realmente el punto de que les habló fuerte: hijos del diablo son vosotros, serpientes. Hermano, lo que les dijo fue fuerte. Yo ni me atrevo a decirlo. Yo puedo decir, voy a leer ese versículo a ver si les cae. Pues sí, no, ahí lo dice, yo me escudo aquí. Pero yo sé que en sus lenguas son áspid, en sus lenguas hay veneno y no dan una palabra de salud, de vida. El espíritu religioso es así, pero ya el Señor ya los descubrió, ¿verdad? Pero debajo de nuestra lengua tiene que ser miel, leche, y por eso que Él se goza cuando verdaderamente lo que sale de ti es tan positivo, porque estás de acuerdo a los pensamientos de Él, estás de acuerdo a su manera. Nosotros tenemos que estar a la manera de Él, no a la manera nuestra. Y por eso el Señor está trabajando en nosotros, para que no sea una postura falsa, porque podemos nosotros imitar y ser muy santos y muy holy, pero cuando se nos olvida somos diablos. Porque cuando es así, entonces nosotros no tenemos la ¿cómo puedo decir eso? Naturaleza. Cuando tú tienes una naturaleza afable, vienen los malos momentos y lo que sea, y puede ser que te pongas muy triste y todo, pero no pierdes el gozo del Señor, no lo pierdes. Y tú dices, bueno, es necesario que yo siga viendo a Dios, como yo les dije, y eso me lo reveló el Señor en estos días. Bienaventurados los perfectos de corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, yo voy a ver a Dios si yo quiero ver si tiene la barba redonda, si tiene... No, hermano, eso no. Ver a Dios en tu hermano, ver a Dios en las circunstancias, ver a Dios en las situaciones, en las privaciones, en las situaciones que cuando te digo, Señor, tú estás aquí conmigo, ¿verdad? Y tú vas a resolver esto, y ves a Dios ahí. Yo me he dado cuenta, el Señor me ha mostrado esto y me ha dicho, ver a Dios no es ver lo que la gente quiere ver. Quiere pararse y decir, yo vi a Jesús y lo vi que caminó para acá y caminó para allá, y todo el mundo se apantalla. Yo no me apantallo. Cuando me dicen así, yo quiero que tú veas a Dios en los hermanos, que veas a Dios en tus semejantes y en los pequeños, porque dice el Señor, lo que tú hagas a uno de estos mis pequeños, que son los insignificantes, no estoy hablando de niños, a mí lo hiciste, a mí me lo hiciste. Eso mismo. Entonces, el que es puro de corazón, ve al Señor en todos, ve al Señor en la situación. Y gracias, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y tú sabes el dolor que tengo y tú sabes que tienes control de esto, y yo te veo aquí en esto y no estoy solo. Y el Señor nos ha dado miles de versículos donde dice, no estéis huérfanos, yo estaré con vosotros siempre. Y esto es importante, hermano. Para mí fue un tanganazo grande en mi corazón, porque hay gente que verdaderamente te ha hecho una vida cuadrito, ¿no es cierto? Hay personas que han lastimado a tu familia, o ha habido una situación, o a veces han llegado al punto hasta de matar, y tu Padre, pues qué bueno que yo puedo remitir esto a ti, ahí te lo entrego. Hay gente que son enemigos, pues entrégaselo al Señor, pero no guardes rencor, porque eso te va a limitar en tu crecimiento. Tú eres mi justicia, ahí la tienes tú. Un ejemplo mejor es David. El mejor ejemplo yo creo que es David, que no fue David pasado, martirizado con sus relaciones familiares. Porque bueno, mientras sea el vecino de al lado y el vecino de allá, bueno, pues, pero cuando es en la familia, ¿verdad? Qué duro, ¿eh? Y tú sufres eso y no sabes cómo manejar eso, ¿eh? ¿Y cómo David lo manejó? Estudia su vida. Para eso el Señor nos ha dejado todo esto, para que nosotros veamos que sí se puede.
Y mira qué pasó, se sentó en el trono y reinó con paz, y fue un reino de justicia. Es un ejemplo que estoy pasando por aquí. Dice, debajo de tu lengua hay leche y miel, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Líbano. Ah, ya sé, el Líbano ¿cómo huele? A cedro. ¿Y cómo se hizo el templo? Con cedro. Todo de cedro. Todo el templo adentro, todo estaba forrado en cedro. Estaba todo en cedro. No se permitió otra madera. La que se hizo el tabernáculo en el desierto se usó con madera de ciprés, porque era la madera que había en el desierto, pues ni modo, había que usarla esa. Y es una madera jorobeteada ahí, me imagino que tuvo que trabajar duro en esa madera. Pero el templo que representa a ti, representa a mí, representa a cada uno de nosotros, fue hecha de cedro, porque es la madera, la soberana, la que no se apolilla, la que no, le llama el rey de las maderas. Por eso dice, y tú hueles, como dice, el olor de tu vestido, como olor al Líbano, el olor del Líbano. Qué romántico, ¿verdad? Que te diga tu novio que hueles a las matas que hay afuera de San Antonio. Tú dices, ¿qué es esto? Pero estamos viendo lo que está mostrando. Ahora, vean cómo dice, como panal de miel. Un panal no se hace de ahorita para luego. El panal, dice, se necesita meses para formarse un panal. Así que tú de la noche a la mañana tú no vas a hablar como un panal de miel. Poco a poco, ¿verdad? Y el Señor nos disciplina y nos enseña y nos dice cómo tenemos que decir, cómo hablar. El Señor dice, es necesario que siempre seas tú, sí, sí, no, ni. No hables así como que sin seguridad, sabiendo lo que quieres. Aprende. El Señor, tremendo maestro, ¿cómo le enseñó? Dice, y ese es el trabajo que hace el Señor con nosotros. Así que nosotros somos esa tierra. Siempre lo dije, hermano, cuando di el estudio de la tierra prometida, el Señor me mostró que nosotros somos en la tierra prometida, porque somos de tierra y somos prometidas, somos promesa nosotros. Y por eso que está trabajando en nosotros. Hay pozo, en nosotros hay pozo, hay fuentes de agua, ¿no lo dice el Señor? Que subirán fuentes de agua y saltarán para vida eterna también. Bueno, por eso dice aquí en el Salmo 119 verso 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vean siempre que la palabra siempre se confirma en la palabra. Nunca se va a contradecir. Por esa razón respeto esta escritura, esta santa escritura, porque verdaderamente no se contradice una con otra. 40 personas escribieron este libro guiados por el Espíritu Santo. ¿Es para que hubiera una confusión? No, ninguna confusión. Toda es como una armonía, porque es el Espíritu Santo, que es armonía, ¿verdad? Bien, en el lugar santo comienza a verse el fruto del Espíritu, en el lugar santo. Estamos en el lugar santo y comienza a verse el fruto del Espíritu en nosotros. Ahora, no podías ir al lugar santísimo estando en plena preparación, sino ahí es el lugar donde empieza ese trato con Dios. Por eso el Señor le dice en el capítulo 4 verso 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Eres huerto cerrado. ¿No les recuerda un huerto que se hizo por allá por Génesis? ¿Quién hizo el huerto? Dice que Dios plantó, no lo hizo Adán, lo hizo Dios. Dios plantó un huerto en Edén. Aquí hizo al hombre fuera del huerto. Lo hizo fuera del huerto. ¿Y qué hizo? Lo trasladó al huerto y le dijo, lo vas a labrar y guardarlo. Vas a trabajar en este huerto, lo vas a labrar y guardarlo. Todo lo que tenía que hacer. Y le puso un río en medio del huerto con 4 brazos para que se mojara, pues para que hubiera agua. Dios mismo produjo ese río en medio del huerto. Dios puso todas las condiciones. Y cuando era un huerto de alguien, era un huerto privado.
Por eso le dice a ella, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Tú eres mi huerto, somos el huerto de Dios, ¿sabes? Cada uno de nosotros somos un huerto, donde está fluyendo fruto. Y entonces, verdaderamente, estamos nosotros con esa conciencia clara que el Espíritu nos está mostrando. Somos huertos de Dios. Dice aquí, fuente cerrada, fuente sellada. Como leemos nosotros, el huerto cerrado sí se le llamaba huerto privado de alguien. Lo encontramos en Isaías 5, versos 1 y 2. Vamos a Isaías 5. Y hay muchos más versículos, hermanos. Escogí solamente uno o dos. Dice en el verso 1 y 2, está hablando la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas. También había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. ¿Qué es lo que realmente ha pasado en el pueblo de Dios? No estoy hablando generalmente. Mucho pueblo de Dios se ha acomodado a lo que es el ambiente religioso, de no crecimiento, sino conocedor de la Escritura, fiel, amado al Señor, pero de ahí en fuera no hay mucho conocimiento ni entendimiento que debemos de crecer, no solamente para nosotros, sino para los demás, para que todos sean realmente bendecidos, y para el Señor, donde nosotros mantenemos ese vínculo perfecto, ¿no? Y el Señor habla ahí de esa viña, de ese lugar que Él lo preparó y lo cercó y le puso una torre. Muchas viñas o muchos huertos tenían una torre donde ellos vigilaban los animales, las zorras pequeñas, que eran las que venían y se metían y rompían las ramas y echaban a perder el fruto. Las zorras pequeñas están representadas, ese espíritu que está en medio de la iglesia, chisme, separación, luchas, cosas carnales. Porque las zorras pequeñas no hacen mucho daño porque son chiquitas, pero se echan a perder el fruto. Y eso efectivamente, dice el Señor, ahí lo dice en Cantaré, Cantaré, cazad las zorras pequeñas que echan a perder todo el fruto, cácenlas. Entonces ellos tenían que desde esa torre mirar a las zorras pequeñas, eliminarlas y matarlas y echarlas fuera, porque se colaban. Ajá. Y también lo dice en Cantaré, Cantaré, en lo que no hemos llegado a ese versículo. Pero al ratito vamos a estar cazándolas, ¿ok? Al ratito vamos a cazarlas. Así que en un huerto cerrado hemos sido trasladados al reino del amado Hijo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo dice la Escritura, hemos sido trasladados a su huerto, como hizo al principio. Y Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Capítulo 2 de Génesis, verso 8. Él lo hizo todo perfecto, puso 2 árboles, puso un árbol contrario para probar la obediencia, porque Dios prueba la obediencia de nosotros. Dios prueba. Dios no tienta, Dios no tienta a nadie, eso es un fallo. Dios no trata de tentarte para ver si caes o no caes, no. Él te prueba para que tú aprendas a usar y decidir por lo legítimo, por lo verdadero. Y ahí aprendemos a crecer y a decidir, porque es hora que nosotros podamos entender eso, saber cómo elegir y cómo hacerlo, ¿verdad? Y sabemos que lo plantó allí y la semilla, y él espera ver el fruto en su huerto. Hay un canto que dice: somos el huerto de Dios. Hace tiempo que no lo cantamos, ¿verdad? Somos el huerto de Dios. Y eso fue ahora que ha venido tanta revelación y la gente está buscando más del Señor y están siendo inspirados para cantos que verdaderamente tocan y traen revelación. Pero qué casualidad que Jesús fue crucificado en un huerto. Y qué casualidad que Jesús siempre iba al huerto, ¿verdad? Iba allí a donde estaban pues los olivos, al monte de los olivos, que es un huerto y todavía sigue siendo un huerto, lo que ahora está cercado, porque todo el mundo quería agarrar hojitas y hojitas y tenían despelucadas todas las matas de olivo, porque hay un olivo de Jesús y la gente arrancando. Entonces ahí dice: no se agarre ninguna hojita porque eso está intacto.
y lo tienen todo cercado porque ahí es donde Jesús iba a reunirse con sus discípulos. ¡Qué casualidad! ¿Y por qué usaba el huerto? Porque todas las acciones de Jesús tienen una enseñanza profética y tienen una enseñanza simbológica. Todas. Lo que Jesús hizo, que se sentó en medio de los ancianos, en medio siempre está, en medio de los dos que crucificaron junto con él, en medio, siempre vamos a ver nosotros muchas enseñanzas tipológicas en Jesús, los hechos de Jesús. Pero dice que Jesús iba a orar allí. Sí lo sabemos, ¿verdad? Que iba a orar. Iba con los discípulos y se iba al huerto a orar. Y también fue arrestado allí, en un huerto. Estaba en el huerto. ¿Recuerdas Getsemaní? Se fueron a Getsemaní y ahí entonces él sudó con grandes gotas de sangre y estaba allí. Y Padre, sí, si es posible que pase todo lo que pasó Jesús allí. Y todavía cuando terminó, que le dijo a los discípulos, bueno, ya pueden dormir, vámonos. Ya llegaba ya la guardia para llevárselo. ¿Dónde? En el huerto. Fue crucificado en un huerto. Allí está, lo puedes leer en Juan 19, verso 41. Dice, y había un huerto allí donde lo crucificaron. Y efectivamente, aquí está el monte ahí, que ahí nos llevaron a ese monte. Ahí el monte de la calavera, que tiene una cara como una calavera. Ese monte tiene ojos, es como una calavera. Lo único que en la parte de la boca, ahí hicieron un estacionamiento de buses, de ómnibus. Y le agarraron esta parte de la boca de la montaña. Pero aquí abajo, aquí está ya el jardín, un huerto donde está la tumba. Fue sepultado en un huerto. Ahí está el capítulo 19 de Juan, verso 38 a 42. Pero lo hermoso es que resucitó de un huerto. Fue todo un huerto. Y ese es todo el trabajo que está haciendo con nosotros. Nos dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está hablando de nosotros. No, ya Jesús ya lo hizo. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Son palabras fuertes, son palabras profundas. Pero si no le entiende, dile, Señor, revélamela, enséñame cómo es eso, ¿no? Pero así dicen las Escrituras, ¿no? Y por esta razón, todo esto que vemos aquí tiene que ver con nosotros, ese huerto que el Señor está labrando y saca la hierba mala. ¿Cuánta hierba mala traemos, verdad? Como tenemos que sacar hierba mala. A veces sale más hierba mala que buena. Y si no se cuida el huerto, se llena de hierba mala. ¿No nos pasa eso en el patio de la casa? Que tú ni te preocupes cuando mires, ¿y de dónde salió ese? Pero que esa flor tan rara que salió en 2 días, esas flores que salen en 2 días, eso es malo. Lo arranca fácil. Ahora, si es una flor verdadera, no, que tiene, ya eso tiene más consistencia. Pero bueno, ya sabemos esto. Fuente cerrada, fuente sellada. El único que puede regar ese huerto es Él. Así como lo hizo en Edén. Era el único. ¿Adán no tenía que regar el huerto? No, había un río que se repartía en 4 brazos. Ya, Adán solamente tenía que guardarlo y labrarlo. Yo tengo que guardar este huerto y tengo que labrarlo, porque mucha hierba mala sale. Hay mucha semilla que entra aquí, por la televisión, por lo que te dicen, por lo que hablan, por lo que te pasa, por cuántas cosas. Mucha semilla. Y si la dejas, crece y se hace un árbol. Y cuando viene a ver, te sale por las orejas, por las narices, por todos lados. Hasta te sale por la boca. Porque entonces empiezas a hablar como todo el mundo habla. Y no, nuestro hablar no debe ser así. Debe ser de acuerdo a lo que Dios nos está poniendo, para que seamos de bendición. Fuente cerrada, fuente sellada. Él es el único, ¿no? Porque Él dijo, yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. Y el que cree en mí, dice, surgirá esa fuente, ¿no? Saldrá esa agua. Y muchos recuerden que aquella mujer que estaba allí, la samaritana, dijo, ay Señor, dime dónde se consigue esa agua, para que no tenga que venir yo hasta acá a recoger agua, a llevar agua. Y entonces le empieza a hablar y le abre al nivel de ella, que entendió. Porque Dios nos habla a su nivel, al nivel que tú puedes entender, como le habla al nivel de un niño.
Me recuerdo que a mí nunca se me olvida eso. Había un hermano que no era fácil. Ya no está, ya está con el Señor. Pero tenía un carácter porque él se crió en la calle de niño, fue huérfano. Y tenía que luchar para... Alguien lo recogió en una vida horrible. Y entonces, una vez vino uno de los niños aquí y le dijo, hermano, tu corazón es así. Y empezó a llorar. Ese hombre ni lloraba. Empezó a llorar. Dios lo tocó con esa palabra que le dio un niño. Le dijo, tu corazón es duro, duro, es así. Pero ¿por qué ese niño le dijo eso? ¿De dónde salió? Dios. Dios usó de instrumento a ese niño. Y lo tocó fuerte. Y era fuerte. Le decían el policía. Aquí en la iglesia, hoy viene policía. Hace tiempo, allá en Trinity Lombrano. Pero bueno, como vean, hermanos, porque Dios usa a cualquiera. Entonces le dice en el verso 13 y 14, capítulo 4, tus renuevos son paraísos de granado. Esto es hermoso porque vamos a ver que nosotros somos renuevos de su plantío. Dice que somos renuevos de su plantío. Somos la cosecha nueva. Hace 2000 años Él comenzó una nueva cosecha. Cuando el Señor mandó ahí a Moisés para que pusiera las leyes, y ahí fue aquella lucha de poner las leyes y romper después las 2 tablas y volver a hacerlas. Una lucha tremenda para que el pueblo fuera obediente y sujeto a la voluntad de Dios. Y sabemos que después, por todos esos miles de años, se sujetaban a la ley o no se sujetaban a la ley, andaban como querían o andaban sujetos a la ley, pero todo era sometidos a una ley estricta que nadie la cumplió. El único que la cumplió fue Jesús, más nadie pudo. Eran fieles aquí, pero aquí se les iba la ley, y aquí eran muy fieles, pero acá no, y era muy difícil cumplir toda la ley. Pero hace 2000 años alguien cumplió la ley y dijo, ahora voy a poner una ley superior. La ley realmente de vida es una ley del Espíritu, en la cual no voy a escribirlo en tablas de piedra, lo va a hacer en mi corazón. Y no tuvo que ir nadie al monte a poner unas tablas de piedra, sino escribió en nuestro corazón. Pero hermano, déjate escribir. Vamos a dejarnos escribir en nuestro corazón. Dice, y pondré las leyes en su corazón y lo harán porque yo ya lo cumplí y yo lo hice ya. Y por esta razón, cuando vemos que somos el renuevo de su plantío, porque Jesús vino a hacer un renuevo, dice, y surgirá una raíz, surgirá una rama de Isaí, que será el renuevo que era Jesús, que vino a poner todas las cosas en orden, vino a presentarnos al Padre. El Padre era un misterio, Dios era un misterio, Dios era un misterio que todavía los judíos no mencionan el nombre de Dios. Ellos ponen una D, si es en español, una D, un palito y una I y una E, una S. No le ponen el nombre completo, porque dice que eso es una falta de respeto. Y si pones ahí Dios y tiras el papel y lo botas, eso es una falta de respeto para Dios. Así son, así son. Ellos por eso le dicen Hashem, por eso le dicen el omnipotente, el poderoso, pero el nombre de Dios celosamente no lo mencionan por el respeto. Mas sin embargo nosotros le decimos papacito, padrecito, te quiero, Señor. ¿Y por qué nosotros sí? ¿Y por qué ellos no? Porque ahora la ley está escrita en nuestro corazón y somos renuevos de su plantío. Y ahora sí podemos, como Jesús lo hacía. Jesús hablaba con el Padre así, con una facilidad, con una confianza. Mas sin embargo, nosotros a veces pues con temor venimos al Padre, lo que ya tenemos un poquito más confianza ya, ay Señor, porque mira, tú sabes, hablamos con confianza, ¿verdad? Y Dios quiere eso. Al caso, si tú realmente eres padre y tu hijo tiene que tener tantas cosas para poder acercarte a ti y hablarte algo, no hombre, yo me moriría de tristeza yo. ¿Te imaginas? Quiero audiencia para hablar con mi Padre, a ver si me la da. No, al contrario, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y esto vino a cambiar tanto. ¿Y
por esa razón dice, tus renuevos son paraísos de granado. Ahí vamos a ver unos cuantos frutos que se desarrollan en el lugar santo. Vamos a ver unos cuantos frutos. Con frutos suaves de flores de aleña y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Bien, vamos a ver primero el renuevo. El renuevo es el retoño que nace de la misma raíz de ese árbol, que fue lo que pasó con Jesús. Aquí lo dice en Isaías 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Sabemos que Isaí era el papá de David. Y sabemos que Dios dijo a David, de ti va a salir el Mesías. Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí y un renuevo retoñará de sus raíces. Entonces todo el mundo le decía a Jesús, bueno, los discípulos y los que estaban cerca, Jesús, hijo de David, porque sabía que él era el retoño, él era el renuevo que había salido. En Jeremías 33:15 dice también, en aquellos días haré brotar a David un renuevo de justicia para juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33:15. Bien, sabemos que cuando él se refiere que somos nosotros, no vamos a ver solamente la amada es un ejemplo. La amada eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. No, para Dios no es varón ni hembra, ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni nada, todos somos uno. Para Dios es así, ¿no? Bien, vamos a vernos nosotros también como renuevo. ¿Dónde está? Está en Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Verdaderamente Dios en su gracia nos alcanzó a nosotros. Decimos qué bendición que nosotros venimos en este tiempo, bueno, después de 2000 años, y es más, todavía más cerca, porque estamos en el tercer día, o sea que estamos más cerca todavía que aquellos que murieron y durmieron con la promesa. Pero nosotros sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con este renuevo, lo dice, la escritura está llena de esto. Por eso dice paraísos de granados. ¿Qué cosa es granada? Ustedes han visto una granada, ¿no? Es un fruto excelente porque está lleno de frutos. Cuando tú lo abres, está lleno de semillitas rellenas, están todas envueltas en su masa. Allá en Israel te hacen un jugo de granada, la cosa más rica, ni se imagina, no tiene azúcar ni nada. Agarran la granada, la cortan, la ponen en un aparato y te dan el paso. Y te tomas esa. Qué cosa dulce, qué cosa tan rica. Y tiene tantos nutrientes que no se lo pueden imaginar. Pero ¿qué está hablando? El sacerdote, el sumo sacerdote usaba 3 vestiduras. Y la segunda vestidura, no la interna, que era como un sayón, como un ropón blanco, era bordado. El que iba después de ese, que iba como a media pierna, toda la orilla estaba diseñada con granada y una campanita. Granada y una campanita, granada y una campanita, todo alrededor. Y donde quiera que él se movía, se oía clic, 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 en el lugar santísimo. Lo único que se oía era eso, era las campanitas. Pero él está hablando del fruto y nos enseñaron que las campanitas hablan del don. Bueno, puede ser aplicado. Pero lo que está hablando del fruto del granado, porque es un fruto que dentro tiene más fruto. Los dos columnas del templo tenían cada columna en el tope como una malla con 200 granadas y la otra columna, en total 400 granadas. Para cuando tú entrabas, 200 granadas, 200 granadas, donde va a haber frutos en abundancia. Y ese era el diseño solamente de la columna. Por eso dice, paraísos de granado. Le dice, tus renuevos son paraísos de granado, porque hemos sido llamados a dar el fruto, hermano, porque el fruto de justicia está en nosotros. Jesús, Él es el emprendedor, Él es el que emprendió todo, y nosotros ¿qué hacemos? Sigue su camino. ¿Qué dice? Sigue mi huella. Esa es la parte de nosotros. Para todos eso
le decía, sígame, sígame. ¿A dónde va, Señor? Sígame, verá. Ven y ve. Es todo lo que nos manda a nosotros seguirle. Por eso al pueblo de Dios se le decía en su principio el pueblo del camino. Le decían los del camino. Podemos decir en mayúscula, los del camino, porque no sabían cómo decirle, de qué forma decirle a esta gente. Unos decían, son una secta, otros son esto, son aquello. Pero se les decía los del camino, porque ellos todo lo que hacían era caminar detrás de Jesús y aprender de él. Era todo lo que ellos hacían. Bien, dice, con frutos suaves de flores de aleña. Ya estuve hablando qué cosa es la flor de aleña. Era lo que se usaba las muchachas para embellecerse por fuera. Daba un tono rojizo al cabello, a las uñas, al rostro, para embellecerlo de afuera. Porque cuando tú verdaderamente el fruto está en ti, tú por fuera te embelleces. Porque ya no es ese rostro. Mira que hay esos rostros horribles. Que aunque son gente bonita, se pone fea. Porque siempre están así huraños. Y ¿sabes qué? Cuando ya son más viejos tienen líneas por donde quiera. Yo no digo que la línea no viene, vienen las líneas. Pero que no se marquen enseñando lo que pasó antes. ¿No? ¿Sí? Y entonces eso habla de la belleza externa. Por eso le dice, tú también estás manifestando esa belleza, esa hermosura. Qué bueno encontrarte con una persona que siempre está afable, que es amigable, que tiene un corazón lindo, que cuando tú traes una palabra, esa persona te dice, no, pero hay solución. Hay fe, vamos a usarla más, vamos a hacer esto. Y entonces, ¿te gusta estar con esa persona? Ahora, no quieres estar con una persona que nada más está refunfuñando. Yo no quiero eso. No, sinceramente yo le huyo a eso. Porque a mí no me echa su basura arriba de mí. Yo no soy un latón de basura. Yo no soy como allá tenemos uno que se llama Tiger Sanitation. Yo no soy un Tiger Sanitation ni un... no, eso échalo fuera. A mí no me lo eches a mí. En Jerusalén, donde había un muro con 12 puertas, había una puerta que se llamaba la puerta del muladar. Y esa es la puerta de la basura. Y en esa puerta todo el mundo echaba la basura. Yo no soy puerta de muladar de nadie. ¿Ok? No aguanto eso. Si algo te pasa, bueno, podemos darte un consejo, ¿sí? Y podemos ayudar, porque el Señor dice que ayudemos a los débiles, ayudemos a los que están así, a los que tienen las rodillas paralizadas, a los que no tienen fuerza, no tienen fe. Ayudemos porque para eso estamos. Pero no de esa forma. Por esta razón vemos que hay hermosura cuando la relación con el Señor es una relación perpetua, constante. En el lugar santo, 60%. ¿Qué más queremos? Ya estamos listos para entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces le dice el Señor que hermoseará a los humildes. ¿Con qué? Con la salvación. Él va a hermosear a los humildes con la salvación. Nunca se me olvida el testimonio corto. Estoy corriendo de un hermano, el hermano Kofi. Ya está con el Señor. Yo voy a hablar del hermano Kofi, que allá en Hollywood, bueno, era muy conocido el hermano. Comenzó cuando el mover del espíritu y se salió de las asambleas, fue misionero en Cuba, vino para acá, bueno, y yo quería conocerlo porque oía tanto. Y yo creía que era un hombre así, muy así, bueno, como nos habían enseñado que los predicadores y carácter. Y nos dice, vivíamos en Georgia, en Atlanta. Y viene un hermano y dice, ¿sabes quién va a estar en la noche en la casa aquí? El hermano Kofi. Ay, yo quiero conocer al hermano Kofi. Dice, te vas a sorprender. Ok, ya estaba ya anciano. Pues cuando llegamos allí, a la casa, yo vi un señor sentadito con una camisa de cuadro de la Ana, sentadito así, canoncito así. Y yo buscando a Kofi. ¿Y dónde está Kofi? Dice, niña, lo tienes delante de ti. Es el hermano Kofi. Yo me quedé ver. Me había hecho un concepto erróneo por la posición religiosa que tenía. Estaba casi recién salida de la posición religiosa en que yo estaba, ¿no? Y yo dije, ay, Dios mío,
Y sentadito ahí comenzó a traer un mensaje que nos dejó en shock. Nos dejó en shock. Un mensaje con tanto amor y tan hermoso que era como un bálsamo. Que yo me sorprendí. Yo dije, ¿qué concepto erróneo yo tenía de una persona de un nivel espiritual alto? No, muy sencillo. Y ahí aprendí verdaderamente, wow, este es el hermano Kofi, gloria al Señor, yo quiero ser como él. Yo quisiera ser así, porque fue tan el impacto que me dio. Yo creí que iba a ser un hombre con su eso, su corbata, su bigote bien amilonado y todo. Pues sí, eso es lo que yo conocía. No, hermano, hermoso. Y nunca se me olvida que dijo una cosa que casi me caigo para atrás, y hoy lo oigo, no me caigo. Dice, y de la herida de Jesús salió la iglesia. Pues yo nunca lo había visto así. Yo para mí fue, espérate, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si fue sangre y agua, fue la iglesia. Salió de su costado. Eso me taladró. Y me di cuenta hoy, hablando de esto, Él hermoseará a los humildes con la salvación. Mientras más conoces al Señor, más humilde vas a ser. De veras, más. Porque te das cuenta de la grandeza de Él, descubres la grandeza de Él y descubres la pequeñez tuya que eres. Así. Ahí te das cuenta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Pero bueno, como les digo, hay mucha tela que cortar aquí. Ya vamos a terminar casi. Nardos. Nardo. ¿Recuerda el nardo puro que era el perfume nardo puro que derramaron sobre Jesús? Que era el sueldo de un año, lo que costaba esa botellita de nardo de esa muchacha. Eso era demasiado, lo costoso. Mas sin embargo lo derramó sobre Jesús, ¿sí? Por eso habla del nardo, que también huele a nardo, como dice. Abriendo este versículo un puntito, árboles de incienso, de mirra, de nardo, bueno, ahí está todo. El valor del nardo no está está en la raíz. En la raíz. De la raíz es donde del tallo extraen el aceite de nardo. Pero no se ve, está adentro. Tienen que arrancarla, matar. Y de la raíz sacan el aceite de nardo. Por eso es tan caro. Es muy caro. Y entonces se usa para un perfume o un ungüento aromático, y es muy valioso. La compara con ese nardo. Bueno, por eso la muchacha que le puso ese ungüento aromático sobre Jesús, ella olía a nardo igual que Jesús. Yo creo que donde quiera que se movía ella decía, oye, huele a Jesús. Porque ese perfume no se iba. Ese perfume puro, carísimo, ¿no? Azafrán es el condimento que hace que la comida sea más agradable, porque le da color. También para poder digerirlo con más gusto. El Señor dice que Él sazona su palabra, Él la sazona con fe. Y nosotros, la palabra de Él nos da gozo, nos da alegría, queremos comer. Mientras más comes de la palabra, si amas al Señor, más quieres comer. De veras, mientras más comes, más quieres. Y más quieres. Es un hambre tremenda lo que te causa eso. Caña aromática, tallo oloroso, que se usa también, que habla de la unción. La canela, corteza de árbol de dulce sabor, como dice aquí, perfume, que también habla de la unción, que se usaba la canela. Árboles de incienso, todo eso, hermano. Y por último, la mirra, que es la resina que se extrae haciendo unos cortes a las hojas para sacarle la resina a la mirra. Y la mirra sirve para muchas cosas. Lo mismo sirve para sanar. Dice que mezclado con aceite de oliva da un rico perfume, olor a perfume. Si la mezclas con vino, es una bebida embriagante, que fue lo que quisieron darle a Jesús, porque es una bebida que como te endormece y te ayuda con el dolor. Y Jesús no quiso. Sí, como un tipo de anestesia. Jesús no la aceptó. Él quería el dolor. Él tenía, por su llaga fuimos nosotros sanados. Él pasó por eso. Y mezclado con óleo es para embalsamar a los muertos. Que eso es lo que usamos para embalsamar a los muertos. Pero tiene que ver con nuestra identificación con Él. Después vamos a ver aquí cómo ella, cuando va a abrir la puerta, de sus manos sale mirra. Está hablando de la identificación que tenemos con el Señor.
Es hermoso ese libro, hermano, pero se necesita más tiempo. Mucho, ¿verdad? Y por último, aloes. ¿Cuántos aquí ustedes, verdad, que conocen y usan la aloe, verdad? ¿Verdad que es medicinal? Es medicinal, porque también en el Señor nos ha dado a nosotros el don de sanidad también. Y el Señor es salud para nosotros también. Por eso dice que es un árbol resinoso como ungüento medicinal y no podía faltar en su huerto, porque era un árbol medicinal. Y verdad, yo veo mucha gente que viene y, hermano, ¿puedo coger un pedazo de aloe vera para no sé, una quemadura o para no sé qué, o para no sé qué, para tomar, no sé? ¿Por qué? Porque es medicinal y tiene muchas cosas muy verdaderamente buenas. Todo esto realmente está representado que el Señor dice que nos ha llamado para sanidad a las naciones. Hoy yo estaba viendo muchos testimonios de Sid Roth, ¿sí? Lo que conocen a Sid Roth, es un judío mesiánico mayor ya, unos testimonios increíbles. Y él le pregunta, o sea, invita a pastores, gente evangelista, algunos de ellos, yo tengo libros de ellos, y son unos testimonios que te quedan con la boca abierta, unos testimonios increíbles que se los recomiendo. Si quieren ver algo que verdaderamente les ayude en su testimonio, en su fe, métase en YouTube y busca Sid Roth, S-I-D, Roth, R-O-T-H, Sid Roth. Tiene unos testimonios increíbles de personas que han visto pues, milagros, otros que han pasado por situaciones tremendas. Y entonces él ahí les pregunta y se llama Es Sobrenatural el programa. ¿Viene en español o viene en inglés? Como quiera. ¿Está en televisión también? ¿Está en la televisión también? Sí. Sí, es sobrenatural. Les digo eso, hermano, para que vean que verdaderamente Dios está haciendo tremendas obras. Pero vale más que lo creamos y pongámoslo por obra. Hoy es el día. Somos huertos de Dios, sí o sí, ¿verdad que sí? Pues Él está labrando en su huerto, Él está ahí poniendo todas las cosas. Yo tengo que cuidarlo, sí tengo que labrarlo, tengo que cuidar la hierba mala, todas las cosas que me afectan a mí, para que no afecte cuando yo hable la boca o abre mi boca, o que no salga en vez de una hierba buena, una hierba mala. Que eso es muy probable que a veces pasa. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso lo va a hablar tu boca. ¿Qué tienes en tu corazón? El Señor en toda su capacidad, 60% en el lugar santo. Pero ya para la otra semana vamos a entrar al lugar santísimo, que ahí sí que la cosa se pone buena, se pone todavía mejor. Pero bueno, vamos a parar aquí ya porque ya me pasé un poco, pero quería ya completar esto y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Solamente le pido al Señor que podamos nosotros retener algo, retener lo bueno, léalo, dile Señor, revélamelo. Lee Cantar de Cantares, no está difícil. Si usted tiene el Espíritu de Dios, es fácil. El Espíritu te va a llevar a una realidad y te va a recordar que aquí también, en otras partes de la Biblia, habla de lo mismo y todavía más claro, porque aquí te hablan alegorías, te habla en forma de cuentecito, como Jesús enseñaba, pero aquí te lo va a decir claramente. Bueno, Señor, yo te doy gracias en este día, yo te doy gracias. Porque ciertamente que a veces el tiempo es límite, pero tú, Señor, eres el Dios del tiempo también. Y por esta razón, Padre, acortarás el tiempo aún para poder entender todas estas cosas que tan cuidadosamente, Señor, fueron puestas en orden para tu pueblo de este tiempo, para tu pueblo de todos los tiempos, porque todos, Señor, encajaron en el tiempo que necesitaban. Pero nosotros necesitamos encajar en este tiempo donde tú nos has puesto aquí, donde ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni aún para aquellas cosas por venir, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, nada nos puede, Señor, apartar del amor tuyo, porque necesitamos, Señor, seguir adelante para hacer bendición, para dar sanidad a las naciones, para hacer de bendición al resto de tu pueblo, Señor, en este día. Ayúdanos, Padre, a poder asimilar todo lo que tú tienes guardado
desde antes de la fundación del mundo para revelarlo a tus hijos, Señor. Somos tu huerto, Señor. Somos Señor, este pueblo que verdaderamente tú tantos has anhelado, Señor. Trabaja con nosotros, Señor. Enséñanos, Señor. Revélate, Padre, a tu pueblo, Señor. Impúlsanos, Señor, a que las cosas triviales, estas cosas de aquí abajo, Señor, no son tan importantes que las cosas tuyas eternas que siempre han sido, Señor. Yo te doy gracias y yo te pido, Señor, que trabajes con nosotros en este día. Sé con todos mis hermanos a través de internet, a través de los que están lejos, Señor, pero siempre estamos cerca, porque todos en ti somos uno solo, Señor. Pero te bendecimos en este día y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.